Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión del podcast número 41, nuestro último podcast del año 2022. Han sido 12 meses muy interesantes, una jornada que hemos visto la ayuda de Dios, la mano de Dios y lo importante durante este año, lo que hemos podido aprender juntos en cada uno de los temas. Yo estoy seguro que este año vamos a finalizar más fuertes que como lo iniciamos, más firmes en Dios, en la fe, en nuestra comunión, nuestra comunicación también como esposo o esposa, como familia. Y es el propósito de este podcast, claves para construir familias fuertes. Así que Margie, siempre he dicho que tú eres mi invitada especial porque tú eres la especialista. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme hoy, nuestro podcast número 41. Excelente tiempo hemos vivido con ustedes aquí escogiendo temas, viendo qué tema era prioridad o importante y considerando siempre la utilidad, cuán útil podría ser. Y este último tema, que se lo hemos dividido en episodios, también es un tema muy importante para las familias, ya que nosotros creemos que las familias se deben sustentar o deben estar basadas en principios que sean más fuertes que ellas. Así es que estos temas con el que cerramos hoy, sabemos que va a dar un aporte, va a dar más claridad a lo que nosotros proponemos para que nuestras familias realmente sean fuertes y no solo lo aparezcan por fuera, a través de los éxitos, los logros o algún nivel de bienestar que pudiéramos pensar, mi familia es fuerte, pero la familia es fuerte solamente cuando se puede medir en las crisis. Sí. Acabo de estornudar, tuve así como una crisis aquí de polvo que me entró. Pero fíjate, lo que dices es muy importante. ¿Cómo aprender de principios que son más fuertes que el concepto de familia? O principios que trascienden al concepto mismo de la familia. Y obviamente estamos hablando de los principios eternos, los principios de la palabra de Dios. Y esta serie, hoy cerramos con la última expresión de la manera en que el profeta Isaías describió el carácter del Mesías que iba a nacer. Y hoy vamos a hablar del último título que aparece en el pasaje. Recuerden, para todos que llevan la secuencia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hoy, si usamos la palabra paz, obviamente creo que este podcast va a hablar un poco acerca de lo contrario a la paz, y es guerra. ¿Y cuál fue el propósito para el cual vino el Salvador, el Mesías esperado y anhelado, sino para traer paz en medio de la guerra más profunda que se produce en el corazón de los hombres? Ustedes recuerdan el anuncio, mencionamos aquel anuncio en el capítulo 9, verso 1, que decía, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Hablaba de una región geográficamente hablando, hablaba de tiempos de sometimiento por fuerzas externas que dominaron, pero también viene el anuncio de un tiempo mejor que viene. Y ese anuncio estaba concentrado en la persona del Mesías, Salvador y Redentor, que iba a representar la esperanza, la luz en medio de las tinieblas que tanto se estaba anhelando. Así que esta es la declaración última en esta serie,
el carácter de Jesús como el príncipe de paz. Y sabes, cuando uno habla acerca del príncipe de paz, hay una palabra que describe, y es una palabra que usamos y a menudo se utiliza, es la palabra shalom, el shalom. Y esta palabra significa, y observen esta definición en función inclusive de los buenos deseos que vamos a escribir y a transmitir o a recibir nosotros el día 31 de diciembre al finalizar o al inicio del próximo 1 de enero del año 2023, la palabra que se traduce o traducida shalom significa bienestar, prosperidad, felicidad, estar seguro, estar tranquilo, tener armonía. Observa que esa es la palabra que va a llenar nuestras redes sociales, los buenos deseos de todo hombre y de toda mujer hacia toda persona, conocidos y hasta desconocidos, porque hay saludos tan generales que tú los disparas aún a los que no conoces, pero en el ambiente va a estar esa declaración: bienestar, felicidad, armonía. Y justamente es lo que Jesús vino a traer, pero más allá de una fecha, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Sabes que pensando en esto que mencionas y todos estos buenos deseos que son tan lindos que alguien los quiera para uno, pero a veces se gasta y solo quedan como eso, palabras que no logran tener un sustento. Sí. Y por eso es tan importante ahorita tener tan claro que no es nuestro deseo, sino que es un escondite. Y yo pensaba en ¿Cómo así escondite? Explícame un poquito más. Te explico. Por favor, ahorita te termino la idea. Para capturar la idea. Cuando mencionamos el propósito del Señor Jesús anunciado por el profeta Isaías, Él no estaba hablando de alguien que iba a traer una paz a nivel de un sistema político o de un sistema social, sino que sabemos que estaba hablando de una paz que implicaba todo. Y que iba a cambiar la angustia que mencionabas en el verso 1 por una condición de bienestar, de prosperidad. Muy bien. Y cuando yo pienso en esto, pienso en un traslado, un movimiento. En un movimiento en donde Jesús, a través de su acción de llegar a la tierra y hacer todo lo que sabemos que hizo, desde nacer, y nos rescata, pero luego nos pone en un lugar donde probablemente uno podrá mirar las circunstancias, siguen estando, pero tú estás en un lugar de refugio, ¿sí? No en un escondite huyendo, sino en un lugar donde tú estás seguro. Entonces, es donde tú experimentas esa paz como ese lugar donde es antibombas. No sé cuántos de los que ven este podcast recordarán la invasión de Panamá. ¿Cuántos me tocó dormir debajo de la cama pensando que la cama me iba a proteger, no sé de qué, pero bueno, era más psicológico, ¿verdad? Sí. Y nosotros tomamos medidas preventivas contra ataques y en situaciones donde nos podemos sentir vulnerables o vulnerados nuestros hijos, nuestros bienes, y pensamos que a veces eso es suficiente para mantenernos seguros. Y cuando hablamos de la paz del Señor, ella nos produce seguridad. Sí. Este bienestar no es un bienestar para yo sentirme bien solamente, sino que es real. No es placebo. ¿Sí? No me calma mientras escucho la bomba, sino que realmente calma mi corazón. Ahora, esta guerra va más allá de situaciones externas. Sí. ¿Sí? Y aquí esto es lo importante, porque cuando hablamos del concepto paz, en muchas ocasiones hablamos paz, ausencia de conflicto. ¿Sí? Y lo pensamos
lo que está alrededor. ¿Cómo están las cosas? Las cosas van bien. Ya no nos hemos gritado, ya nos comunicamos mejor, ya nos llevamos bien pensando en conflictos interpersonales, ¿sí? Así que estamos un poco como en tiempo de tregua. Pero lo que estamos hablando aquí y el desafío y la forma en que el Mesías es presentado como el príncipe de paz es aquel que por medio de su obra logra que cese la guerra más importante que puede tener el ser humano, y es la guerra interior dirigida a Dios. El conflicto mayor que tiene el hombre es por causa del pecado. Hemos estado lejos de Dios y literalmente estábamos muertos, hablando espiritualmente. Y ese es el mayor territorio que expresa el mayor conflicto en la naturaleza del hombre. Y es allí donde inicia todo este proceso que mencionas de rescate, de traslado de un lugar de desesperanza a esperanza, o de un lugar donde hay sombras y oscuridad a un lugar de luz. Entonces, esa es la parte hermosa en donde estamos hablando más allá de los buenos deseos que vamos a tener, inclusive con aquellos que se puede haber tenido alguna separación en comunicación. Estos momentos nos llevan y nos llaman, oye, feliz año, que tengas prosperidad y que las cosas marchen bien, de pronto a nivel de familia, a nivel de compañeros de trabajo, lugares donde ha habido tensión en las relaciones. Este momento es el momento en donde la gente baja las armas, tú no disparas, yo no disparo. Una tregua. Estamos en tregua, pero vamos a ver qué pasa en enero, no estoy muy seguro, pero por lo pronto vamos a llevar la fiesta en paz. Esa declaración, lo que tú dices es solamente una declaración. Jesús no vino para que dijéramos bonitas cosas, sino Él vino y su obra de rescate por medio de un alto precio que Él pagó, que fue la muerte en la cruz, es para que nosotros tuviésemos paz para con Dios. Por eso esa es la mayor paz cuando se describe hombres y mujeres que han sido perdonados por Dios por causa de que han reconocido su pecado, su caminar lejos de Dios, en obras, en acciones, en omisiones, en pensamientos. Así es. Y eso ha separado y separa al hombre de Dios. Por eso Él vino para rescatarnos, vino para perdonarnos y para que la verdadera paz que inicia en el corazón del hombre fuese una realidad. Y por eso cobra mayor fuerza y sentido esta declaración. Él será llamado príncipe. Esto habla de autoridad, habla de alguien que gobierna sobre un territorio, tiene dominio, y el principal dominio es sobre nuestros corazones. Y sabes que yo pienso, no puedo dejar de imaginarme justamente lo que pasaba antes y por qué Jesús tenía que venir. Y la cautividad, estar en una situación de cautiverio, probablemente muchos no tenemos una idea de una experiencia propia ni cercana, pero pensar en las personas que han sido secuestradas o en personas que han sido privadas de su libertad sin tener una razón y están a la espera de que llegue alguien que llegue. Y cualquier sonido, cualquier movimiento te crea como una esperanza, crea una esperanza, una expectativa de esto va a acabar pronto, como también llega el momento en donde se dan escenarios muy tristes donde las personas ya no tienen esperanza y sencillamente se sumergen en el sistema de aquellos que les tenían cautivos. Y cuando pienso en esto,
no puedo dejar de mirar la obra tan hermosa de nuestro príncipe de paz. Y es que no es una liberación, no es un rescate para llevarnos nuevamente secuestrados sino que es una autoridad que él tiene ahora, que sí la tiene, a la hora, en el momento de morir en la cruz, porque ahí se da el escenario, la muerte de cruz y luego al tercer día resucitar. Y este amor en acción del Señor no nos tiene ahora cautivos, forzados, obligados. Pero ahora en vez de tener todo de un tono y oprimidos y sucios, ahora puedes estar limpio y con cosas materiales, pero sigue siendo preso o cautivo. No. El estado o lo que Él nos ofrece, este príncipe de paz, número uno, nos mantiene libres. ¿Sí? No cambiamos de sistema opresor para otro opresor. Y me gusta la expresión, hemos visto que íbamos a admirarle su sabiduría, su valentía, que él trasciende el tiempo, ¿sí? Es eterno. Y ahora hablamos de una cualidad que es la paz. Y esa paz que dice la misma palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no hay vocabulario, no hay palabras, ni siquiera se puede comparar. O razonamiento humano para explicar. Podemos decir, bueno, hay gente que tiene paz, pero lo que hay es una guerra fría, o sea, hay un cese de fuego, nadie dispara. Sí. Pero, y eso no es una paz verdadera, sabemos que no lo es. Porque inclusive ese tipo de paz donde paz falsa, donde hay cese de fuego, nadie dice nada, nadie agrede, nadie levanta acusaciones, nadie persigue, también genera un sentimiento de angustia, porque no sabes ¿cuándo? En qué momento se reinicia el combate. Pero estamos hablando aquí de algo que no inicia afuera o en función de otros que no hagan algo hacia ti, sino que inicia desde adentro. La declaratoria de paz, donde Jesús mismo dice, mi paz yo se las voy a dejar, mi paz yo se las voy a dar. Inclusive habló acerca de lo que iba a pasar alrededor y dijo que su corazón no esté lleno de miedo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él está en control. ¿Pero por qué? Porque ya ha declarado y nos ha dicho que en Él tenemos paz. Entonces, ese es el nivel en donde estas declaraciones de la paz del Señor se va a manifestar en un sentido de bienestar, en un sentido de prosperidad, iniciando desde una prosperidad interior, porque la paz interior, la seguridad, de que mi problema principal llamado pecado, ahora tengo respuesta y solución porque he hecho las paces con Dios, me he reconciliado con Dios, estoy en paz. Hay un himno antiguo que dice, estoy bien, y mi alma lo sabe. Muy contrario a esta declaración muy popular donde la gente los viernes dice, es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿sí? Porque es como el cuerpo de forma sensorial está pidiendo que sea gratificado, ¿verdad? Y lanzarse a determinadas actividades para pagarle al cuerpo físico. Estamos hablando de un bienestar que inicia en el alma, en el corazón de la persona. Y cuando esto está satisfecho, les digo algo, no hay necesidad que los anhelos o deseos del cuerpo, físicamente hablando, que tratan de cubrir tristezas, penas o angustias por medio de cosas que se ingieren, se hacen o se ponen, no será necesario.
porque la verdadera paz reina en nuestros corazones. Así es. Qué forma tan hermosa, hemos dicho, de que podamos nosotros finalizar este año con una vivencia a ese nivel. Ahora, alguien próspero, hablando de forma integral, al punto inclusive de que la prosperidad interior y la paz con Dios y el gozo te permite a ti estar satisfecho, seguro y feliz, aún en medio de adversidades o aún en medio de carencias. No hablamos aquí de un mensaje fatalista, pero tenemos un corazón y un alma satisfecha, segura, firme, quieta, en paz, y eso tiene un gran precio. Todo lo demás saben cómo se logra, ¿verdad? Por medio de tarjetas plásticas, pero eso viene solamente de Dios al corazón de los hombres. Sabes que una de las cosas que hemos hablado en todo este año, hemos hablado de actitud, ¿sí? Y la actitud no es algo que te pones, sino que nace de un corazón. Y la única forma de tener esa experiencia de disfrutar la paz es cuando rindes tu mala actitud y la rindes delante de este príncipe de paz. Te rindes porque es un príncipe Salvador. Y le reconoces. Uno puede escuchar de lugares hermosos, uno puede escuchar de lugares donde hay mucha prosperidad, uno puede escuchar, pero solamente son referencias. Hasta que llegas al lugar y dices, me consta. Me consta, claro. Y ustedes pueden escucharnos ahorita y decir, oye, ellos hablan mucho de esta paz y hablan de Dios, pero es fácil de encontrarlo, es fácil llegar a experimentarlo, porque Él no se esconde, porque Él no está detrás de una tarjeta, sino que la tarjeta es la excusa perfecta para inquietarnos, es decir, yo quiero que ese niño bebé tan poderoso, que ya no es niño, no es un bebé indefenso, es el Señor, ahora entre en mi vida y tome, sea Él el que gobierna mi vida, el dueño de mi vida, para que entonces esta paz, porque fíjate, pensaba en cuántas veces podemos estar en lugares hermosos donde se puede disfrutar de muchas cosas y por dentro estar en conflicto. Entonces uno dice, realmente el escenario no es el que te hace feliz, eres tú adentro. Y cuando pensamos en estas fechas, que son fechas importantes porque finalizamos año, evaluamos nuestras vidas, qué alcanzamos, qué no alcanzamos, en qué nos equivocamos y ahora qué hacemos. Metas. Yo te podría decir que no existe una meta que esté por encima de todas las demás, que son buenas, es el entender, el reconocer, el vivir bajo el señorío de Cristo. Porque no es suficiente quedarnos con la satisfacción de haber oído. Sí. Decir así, yo escuché un buen podcast. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando tú vas al doctor y te dice qué tienes que hacer y no hiciste nada. Y es buen médico, es lo máximo. Y tú dices, oye, el hombre es un genio, pero no seguiste las instrucciones. Sí. Pues no estamos diciendo somos unos genios, estamos diciendo de lo que estamos aconsejándoles. Porque justamente esa paz interior que muchas veces buscamos a través de personas, de relaciones, de afecto, y esa paz la buscamos con vehemencia, a tal punto que podemos ser presos de relaciones tóxicas, podemos ser presos de sustancias, presos de situaciones de abuso, porque creemos que son nuestra fuente de paz, una persona, un trabajo, y no es cierto. Y nos volvemos codependientes, hemos hablado de codependencia. Y cuando miramos a nuestro príncipe de paz, que él ganó una guerra, él ganó una batalla,
Él la ganó. Él no la está ganando día a día, Él ya la ganó. La guerra completa. Por eso el texto que mencionaste, que Él dice, no se aflijan, yo he vencido al mundo, no es algo que va a ocurrir, ese es su estado, es vencedor. Así es. Y cuando Dios decidimos fuerte. estar del lado del Dios fuerte, de ese Dios que ya venció, nuestro estatus es estar del lado del que venció. Y como consecuencia experimentamos esta paz. Me encanta. Y creo que más allá de cerrar este año con un buen consejo, sé que queremos lanzarles el reto a decirles, atrévanse a buscar al Señor, atrévanse a decirle, háblame, quiero escucharte, quiero rendir mi vida. Probablemente tu vida no esté en un caos o no has percibido el caos, porque a veces estamos en caos y no lo percibimos. No lo percibimos. Y de pronto hay algunos sustitutos que nos dicen, oye, tienes bienestar. Sí, estoy navegando y sobreviviendo. O incluso comparaciones, otros están peor que yo. Sí. Entonces caemos en un juego, definitivamente un juego social, un juego que no es saludable, vivir en comparación, porque realmente la paz que el Señor promete es una paz que no es circunstancial y es solamente fruto de Él viviendo en nuestras vidas. No es una porción de paz que te pone como quien te deposita vitamina. Así es. Sino es que es su presencia en tu vida a través de su Espíritu. Y esto es algo interesante. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo disfrutar de esta realidad? 2 formas. Número 1, reconocer el carácter de Dios como un Dios bueno que tiene hermosos planes para nuestras vidas, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros como el único remedio para que la separación por causa del pecado entre Dios y el hombre se pudiese resolver. Es Jesús el único camino. Y número 2, cambiar nuestra forma de pensar acerca de nosotros. En ese sentido que mencionabas, reconozco que he caminado lejos de Dios, reconozco que he vivido lejos de Él, aun cuando lo pueda mencionar o lo pueda recitar o pueda decir yo creo en Él, pero reconocer que tomamos decisiones, caminamos lejos de Él y necesitamos rendir nuestras vidas a Él todos los días de nuestra vida y que haya ese sentido de no puedo vivir lejos de Él. ¿De qué manera tenemos la paz? Acercándonos y reconociendo que Jesús, el Hijo de Dios, ha ganado la guerra y pagó el precio que nosotros estamos llamados a pagar por causa de nuestro pecado. Y observa, tiene que ver con Dios y tiene que ver con nosotros. Aquí no entra nadie más. Lo que otros hacen, lo que otros me dijeron, lo que el sistema me impuso, aquí hay solamente una comunicación entre Dios y nosotros. Y eso es lo más especial que podamos experimentar nosotros a través de una declaración personal de decirle, Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, te entrego mi vida entera. Y este 2022, porque no esperemos al 2023, sino desde esta noche, desde el día en que tú escuches y aceptes la invitación y el desafío para que el Príncipe de Paz venga a morar en tu vida. Y obviamente el próximo año, ¿qué metas tendremos? El desafío son las metas para caminar en pos de Jesús, para conocerle a Él, para aprender, para alimentarnos espiritualmente, para congregarnos. Si usted no participa de ninguna congregación, de ninguna comunidad de fe, que predique el Evangelio, que hable acerca del Evangelio, hable de Dios, de Jesús, hable del Espíritu Santo, que usted pueda crecer en el conocimiento de quién es Él y cuál es el perfecto plan de
de Dios para nosotros, le animamos y le invitamos que ese sea su meta número 1 del año 2023. Nosotros haremos una pausa durante el mes de enero para poder regresar en febrero del próximo año con las nuevas series y los nuevos desafíos que Dios nos establece en su palabra y en sus principios para construir familias fuertes. Ha sido un privilegio y un motivo de mucha alegría que nos hayan permitido entrar en sus hogares y acompañarles en sus autos o cuando hacen ejercicios en las diferentes plataformas. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él seguirá haciendo en medio de nosotros, en medio de esta nación. Nuestra oración, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Feliz año 2023. Dios les bendiga.